si pensamos en un número para definir a una de las mujeres más influyentes del siglo XX, a lo mejor se nos viene a la cabeza el 5, ¿no? Por su famoso perfume. Pues no. Hay otro, agente F712-42. Esa era la designación secreta de Coco Chanel para la inteligencia nazi. Y ojo, que no se queda ahí la cosa. También tenía un nombre en clave, sacado directamente de archivos de inteligencia ya desclasificados. El nombre era Westminster. Suena a lujo, a poder, ¿verdad? Pues bueno, detrás se esconde una historia bastante más oscura. Bueno, vamos a meternos de lleno en la figura de Coco Chanel, porque para entender de verdad al ícono, primero hay que, digamos, desmontar a la mujer que se inventó a sí misma. Y es que era una mujer llena de contradicciones, algunas fascinantes y otras, francamente, terribles. Y vamos a empezar por la que es quizá la mentira fundamental de su vida. A ver, el mayor imperio de la moda del mundo no se levantó sobre seda, no. Se construyó sobre una montaña de secretos y una fachada pero que muy, muy cuidada. Así que aquí está la gran pregunta, la que va a guiar todo esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo la mujer que liberó el cuerpo femenino de los corsés, que fue una auténtica revolucionaria, acabó colaborando con uno de los regímenes más opresivos que han existido? Para intentar entenderlo, tenemos que irnos al principio de todo, a cómo se creó su personaje público. Porque, a ver, Coco no nació, se hizo. Y lo más fuerte es que se forjó desde la miseria más absoluta. Es que el contraste entre el mito y la realidad es brutal. Chanel le vendió al mundo esa imagen de heredera, ¿no?, de la elegancia innata. Pero la verdad es que nació como Gabrielle Bonheur Chanel en un hospicio. Y por si fuera poco, al morir su madre, su padre la abandonó en un orfanato de monjas. O sea que su vida no tuvo nada de cuento de hadas. Fue una batalla constante por sobrevivir. Esta cronología, la verdad es que lo resume todo muy bien. Fijaos, desde el abandono en ese orfanato a Guasine, donde, por cierto, esa estética tan austera de las monjas, el blanco y el negro, la marcaría para siempre en sus diseños, hasta sus pinitos como cantante, fue ahí donde se ganó el apodo de Coco y, de alguna manera, enterró a la huérfana Gabrielle. Y claro, luego llega el encuentro clave con Boy Capel, el gran amor de su vida, que fue quien le dio el empujón, el catalizador para abrir su primera tienda y empezar a levantar su imperio. Y menudo imperio que construyó. Es que ella no solo vendía ropa, vendía una forma completamente nueva de ser mujer. Liberó a las mujeres de sus ataduras, tanto las literales como las figuradas. Y lo hizo con una visión que para la época era absolutamente revolucionaria. Es que cada uno de estos pasos fue un auténtico terremoto en el mundo de la moda. Pensemos un momento, usar tela de ropa interior masculina para hacer vestidos de lujo, o coger el color del luto, el negro, y convertirlo en el uniforme de la elegancia, o crear un perfume que olía a mujer, no a flores. Todo, absolutamente todo, era una declaración de intenciones. Chanel no seguía las modas, no, ella las creaba. Pero claro, en medio de todo este ascenso meteórico, le golpea una tragedia personal devastadora. En 1919, Boy Capel muere en un accidente de coche, y fue ella misma quien dijo que con él lo había perdido todo, absolutamente todo. Ese dolor la acompañó ya el resto de su vida, y dicen que endureció muchísimo su carácter, y que alimentó esa ambición implacable que tenía. Y es precisamente esa ambición la que nos lleva de vuelta al capítulo más oscuro de su historia. Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Mientras París sufría la ocupación alemana, Chanel tomó una serie de decisiones. Decisiones que iban a manchar su legado para siempre. A ver, los hechos que están documentados son sencillamente escalofriantes. No es que solo viviera rodeada de lujo en el Ritz junto a la élite nazi, no. Es que participó activamente. Su romance con el espía de la Gestapo, von Dinklage, la llevó a ser reclutada para una misión de espionaje. Y quizá lo más grave de todo fue su intento de usar las leyes raciales del Tercer Reich para quitarles el negocio de los perfumes a sus socios judíos. Aquí está la clave de todo. No fue una víctima pasiva. Fue una oportunista que vio en la guerra una manera de salirse con la suya y de promover sus propios intereses. Cuando acabó la guerra, el mundo intentó pasar página. Y Chanel, de alguna manera, también lo consiguió. Pero su legado ya había quedado fracturado para siempre, suspendido en ese espacio tan extraño entre la genialidad y la infamia. De hecho, tras la liberación de París, la detuvieron, pero su arresto duró apenas unas horas. Se rumorea, y con bastante fundamento, que sus conexiones en las altas esferas, posiblemente incluso una intervención del mismísimo Winston Churchill, la salvaron de consecuencias mucho peores. Así que, en lugar de eso, se fue a un largo exilio en Suiza. Y el mundo de la moda en ese momento la dio por acabada.
Pero se equivocaban de lleno. Con 71 años, cuando ya todo el mundo la consideraba una reliquia del pasado, va y vuelve a París, presenta una nueva colección. La crítica en Francia la machacó, pero en Estados Unidos la adoraron. Y esto demuestra su tenacidad, ¿no? Chanel había vuelto, y había vuelto para reclamar su trono. Y son estos detalles los que nos acercan un poco más a la mujer que había detrás del mito, una figura llena de supersticiones, de miedos y de una soledad crónica. Vivía rodeada del mayor lujo imaginable, pero estaba fundamentalmente sola. Fijaos hasta qué punto llegaba la cosa, que pagaba a sus propios hermanos para que se mantuvieran lejos, para que no rompieran esa ficción que ella había creado. Su vida era sin duda su mayor diseño. Y al final nos queda esta pregunta, que es que no tiene una respuesta fácil. ¿Fue una genia revolucionaria que liberó a las mujeres? ¿O una oportunista sin escrúpulos que colaboró con el mal? La cuestión es que no hay una única Chanel. Existe la visionaria, que lo cambió todo, y a la vez existe la colaboracionista, que puso su ambición por encima de cualquier moral. Y ambas son la misma persona. Quizá, al final, no hay mejor resumen que el que dio ella misma con sus propias palabras. Esta frase lo encapsula absolutamente todo. La niña huérfana, la diseñadora revolucionaria, la espía nazi. Coco Chanel no aceptó la vida que le había tocado, así que se inventó una. Una a su medida, claro, con todas sus luces y, desde luego, con sus profundísimas sombras. Una auténtica obra maestra de autoinvención, tan elegante como, en el fondo, aterradora.